Muy buenos días, nos encontramos aquí el día jueves 10 de septiembre de 2020 con los estudiantes del séptimo de básica para la clase número 13 de estudios sociales. Vamos a empezar recordándoles que cuando veamos el icono sabemos que debemos pasar a nuestro portafolio. Y el día de hoy nos toca ver el tema 3.3, distribución de la población por género. Por géneros y grupos sería, pero bueno, vamos a ver. En el caso de la distribución de la población, de manera general, pues siempre se hace la distinción de la cantidad de hombres y mujeres existentes dentro de la población de un país o de una región. En el caso del Ecuador, este porcentaje se ha mantenido variable, variable en el sentido de que la población de mujeres ha aumentado con el paso de los años respecto a la de hombres, siendo que en la actualidad más o menos se encuentran equiparados, es decir, no hay muchas diferencias en la cantidad. Según las estimaciones y las cifras pues, que se han realizado en los diferentes sondeos por instituciones que se dedican a análisis estadístico. Como vemos aquí, de hecho, el porcentaje de mujeres ha aumentado con respecto a los hombres, superándolo, porque el 50% de habitantes del país, 50.4%, son mujeres y el restante, que es 49.6%, son hombres, lo que indica que la cantidad de mujeres, pues bueno, va al aumento y tal vez siga así según las tendencias. La esperanza de vida en el caso de las mujeres se mantiene en los 78.8 años y para los hombres 73.4. ¿A qué se refiere la esperanza de vida? Pues bueno, esto se hace en un promedio dependiendo de las edades de la población y se estima el rango, eh, del promedio de la edad a la que llegan hombres y mujeres, que se denomina como esperanza de vida. En el caso de las mujeres es mayor, no es novedad, en la mayoría de países la esperanza de vida de la mujer es mucho mayor que la del hombre, debido a diferentes factores que podemos analizarlos en una próxima clase. En este momento nos interesa saber la distribución por géneros y por grupos. Vamos a empezar, como no, desde los grupos más principales, más primordiales, que en este caso son los niños. ¿Qué son niños? Pues bueno, para separar los grupos poblacionales, en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, pues debemos saber la definición de cada uno de ellos. ¿Quiénes son niños? Pues son niños o niñas, son los ciudadanos que tienen entre 0 y 12 años. Hasta esa edad se consideran niños. Ahora, dentro de este grupo de edad, muchos cumplen con o tienen acceso a las necesidades básicas y a los derechos de este grupo, los derechos de los niños. Sin embargo, en el país se evidencia una fuerte, un fuerte número de niños que no pueden acceder a, digamos, estos servicios básicos o estas oportunidades básicas, lo cual es un indicador muy preocupante no solamente del país, sino de la región, todo lo que es Latinoamérica. Algunos datos estadísticos que nos pueden aportar un poquito de contexto eh, son los siguientes. Pues según los datos del INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, para el año 2015, la población, la proyección de la población era 16 millones de habitantes. De estos 16 millones, 4 millones solamente corresponden a niños. Y de estos 4 millones, el 60% estaba ubicado en las zonas urbanas del país. Ojo aquí, el que estén ubicados en zonas urbanas no garantiza que todos tengan acceso a las necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de afecto, de un hogar estable. Hay casos tanto en zonas urbanas como en zonas rurales quienes no tienen acceso a estas condiciones. El estar en una zona urbana no le garantiza a un niño tener acceso a todas estas necesidades básicas. En las rurales tampoco es garantía de que les vaya a faltar
por ser rural este tipo de condiciones. ¿Qué necesidades básicas se consideran importantes dentro de este grupo de edad, el grupo infantil? Pues bueno, principalmente dos, lo que es la salud y lo que es la educación. En estos dos aspectos la normativa del gobierno se ha enfocado en los últimos años en mejorar e incrementar el acceso a estos dos servicios públicos. Sin embargo, pues toda acción que se hace encaminada a esto logra en cierta parte los objetivos, pero queda mucho trabajo todavía por hacer. Según datos del Ministerio de Salud Pública, MSP por sus siglas, uno de los problemas más graves de la población infantil es la desnutrición crónica, que afecta alrededor del 25% de niños hasta 5 años, y especialmente en comunidades indígenas. Muchas veces quienes no tienen acceso a una alimentación o recursos alimentarios que les permitan subsistir, presentan este tipo de desnutrición. En lo referente a la educación, también hay programas que se dedican a apoyar esta causa, como lo que es la alimentación escolar y entrega de textos y uniformes. ¿Y en qué beneficia, por ejemplo, la alimentación escolar? Pues bueno, también va relacionada a combatir lo que es la desnutrición, y la entrega de textos y uniformes es para evitar un gasto adicional y de esa forma reducir el índice de deserción escolar. ¿Qué es la deserción escolar? Cuando los niños y niñas abandonan la escuela por varios motivos. Principalmente se da por la ausencia de los recursos, que es la causa más común. Sin embargo, pueden existir otras. Si bien es cierto que la población indígena se ve afectada por la desnutrición crónica, no son los únicos, porque en zonas urbanas, de la costa inclusive, hay niños y niñas que se encuentran en este estado de vulnerabilidad respecto a la nutrición. Vamos a ver. Aquí, según el Censo de Población y Vivienda de 2010, de frente a la educación estamos hablando, el analfabetismo estaba presente en porcentajes, si bien bajos, todavía siguen siendo objeto de preocupación, porque lo que se busca siempre es reducir al mínimo esta cifra. ¿Qué porcentaje de analfabetismo existe en el país? Pues 5.8% para los hombres y 7.7% para las mujeres. En este caso, ¿qué podemos observar? Que en el caso de las mujeres, la tasa de analfabetismo era bastante mayor. Esto pues tiene que ver también con una serie de factores, entre ellos la falta de oportunidades o la negación de las oportunidades también en el caso de las mujeres en su infancia, especialmente en áreas rurales, aunque también se da en las áreas urbanas, no es la excepción. Las provincias que presentan mayor índice de analfabetismo, según esta información, era Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar, en ese orden, con los porcentajes que pueden ver en pantalla. Ahora, lo que ustedes ven ahí en pantalla es un programa que se llama alfabetización, que lo realizan los estudiantes de secundaria, de colegio, en el cual pues se compartían los conocimientos con personas, en este caso ya adultos, e inclusive adultos mayores, quienes deseaban acceder a un nivel de escolaridad básico para poder reducir lo que es la brecha del analfabetismo. Hoy en día se habla también del analfabetismo digital, que no es el mismo que consideramos nosotros el analfabetismo tradicional, que básicamente el tradicional se refiere a la falta de capacidades para leer y escribir. El analfabetismo digital se refiere a la falta de capacidad para usar de forma responsable los recursos tecnológicos. No es lo mismo. Ahora vamos a ver al grupo de adolescentes. ¿Quiénes son adolescentes o quiénes se consideran adolescentes? Para objeto de nuestro estudio, según varias instituciones dedicadas a esta labor, los adolescentes son aquellos ciudadanos que se encuentran entre los 12 y los 17 años de edad. Es decir, ustedes se encuentran dentro de este grupo por la edad que tienen, a menos que haya alguien que tenga menos de 12 años. ¿Qué caracteriza a este grupo? Pues la personalidad más que nada.
¿Por qué? Porque se encuentran en una etapa de grandes cambios, tanto físicos como psicológicos, los cuales influyen mucho en la personalidad futura que va a tener. Y son un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque debido a esto también se encuentran expuestos a influencias que no son adecuadas para su correcto desarrollo tanto físico como mental e intelectual. Según las proyecciones del INEC para el 2015, 1.8 millones de personas representarían al grupo de adolescentes, lo que significaría el 11.7% del total de la población, un grupo bastante considerable. Y como mencionábamos, este grupo se encuentra especialmente expuesto a factores como la deserción escolar, es decir, el abandono de los estudios, cuestiones de embarazo precoz en adolescentes, lo cual es un tema muy preocupante también, situaciones de violencia, el consumo de sustancias ilegales o consumo de estupefacientes también. Y debido a esto, la mayoría de programas sociales también se enfocan en la prevención y en la detección de este tipo de casos para poder brindar la ayuda necesaria. Ayuda psicológica, ayuda social, inclusive ayuda económica, dependiendo de la institución o las instituciones que se dedican a resolver este tipo de conflictos. Ahora veremos al grupo de jóvenes. ¿Quiénes son jóvenes dentro del conteo estadístico? Se consideran a jóvenes, a los ciudadanos que tengan entre los 18 y 29 años de edad. 18, que es la edad en la que se considera ya legalmente apto para ejercer las funciones, como por ejemplo el sufragio, para ingresar a un empleo, entre otras cosas. Todos estas personas, estos individuos de entre 18 y 29 años son jóvenes. Y según el INEC, para el 2014, este grupo poblacional representaba 3.2 millones, por lo que es lo mismo el 21% de la población. Al igual que la población en general, en este caso los jóvenes, si los dividimos en hombres y mujeres, las mujeres representaban un porcentaje mucho mayor, con el 50.7%. ¿Dónde se encuentra la mayoría de población joven o juvenil dentro del país? En las provincias del Guayas y Pichincha, justamente dos provincias que albergan lo que es las ciudades más representativas, digámosle así, del país, o dos de las ciudades más representativas, que son Guayaquil, dentro de la provincia del Guayas, y Quito, la capital, en la provincia de Pichincha. Tenemos ahora la población adulta. ¿Quiénes se consideran adultos? Pues según estas afirmaciones, adultos son todos aquellos ciudadanos entre los 30 y 64 años de edad. También son conocidos como personas económicamente activas o PEA, porque se dedican a actividades comerciales o trabajan ejerciendo cargos en instituciones públicas o privadas. Básicamente son quienes tienen un trabajo y pueden mantener una familia, aportar a la economía, entre otras cosas. 6.7 millones de personas en el país se encontraban en este grupo, siendo el 50.4% mujeres y el restante hombres. Una vez más, vemos que el porcentaje de mujeres es superior al de los hombres, lo cual también nos da un indicio de cómo sería la población en más o menos 5 años en el futuro, que es la tendencia que se mantiene. Tenemos ahora a los adultos mayores. ¿Quiénes son adultos mayores? Pues todos los ciudadanos que tienen de 65 o más años en adelante. Aquí las ocupaciones pues representan diversos factores, diversas orientaciones. Unos continúan trabajando, ya sea en negocios propios o en negocios familiares, y muchos otros ya están jubilados. E inclusive muchos están jubilados, pero siguen ocupando o siguen realizando actividades económicas. Entonces, es bastante variada la situación de varios de ellos. Y lamentablemente también muchos se encuentran en situaciones de abandono, de desprotección e inclusive de maltrato. Como vemos, en el libro tenemos este cuadro estadístico, lo podemos ver más adelante.
El grupo de adultos mayores en el Ecuador se encuentra en aumento, por lo que se habla de un envejecimiento, entre comillas, de la población en los próximos años, debido a la esperanza de vida que va subiendo cada vez más, lo que indica que, por ejemplo, las personas que se encuentran en el grupo de adultos, obviamente van a llegar a aumentar el porcentaje de adultos mayores, y de eso se habla, de eso se trata lo que es el envejecimiento, es decir, el aumento de ciudadanos y ciudadanas que llegan a este grupo. También podemos hablar del grupo de las personas con discapacidad. ¿Qué es una persona con discapacidad? Pues bueno, según el CONADIS, es aquella persona que esté restringida o limitada su participación en las actividades cotidianas en al menos un 30%. ¿Por qué motivo? Pues por motivos físicos, por motivos congénitos, es decir, que ya nace con esta discapacidad, o puede ser adquirido también. Y en el Ecuador, alrededor de más de 400.000 personas registran algún tipo de discapacidad, ya sea física, psicológica, entre otras. Y en este caso, el 56% sí lo representan hombres. Por lo tanto, aquí ya vemos una diferencia. ¿Y qué provincias presentan el mayor número de personas con discapacidad? Guayas y Pichincha, lo cual no es de extrañarse porque son las provincias que tienen mayor número de población, debido a las dos grandes ciudades que se encuentran en estas provincias. Entonces, esto es más o menos el panorama de la población del Ecuador, forma actual y basado en los datos estadísticos de años anteriores, para podernos darnos una idea de más o menos cómo se encuentra distribuida según los géneros y según los grupos de edad. Como hemos visto, en la mayoría de los casos, la población femenina o de mujeres supera al grupo masculino, lo cual es una tendencia que ya viene desde varios años atrás y al parecer va a seguir así, superando en número, aunque la diferencia muchas veces no es tan notable. Y bien, con esto terminamos lo que es el contenido de hoy y aquí sigue lo que es el taller número 19 con 8 preguntas referentes a los temas que hemos visto aquí en clase. Vamos a desarrollarlas en este momento. Escuchamos. Las provincias que presentan mayores índices de analfabetismo son Bolívar, 13,9%, Cotopaxi, 13,6%, Chimborazo, 13,5% y Cañar, 12,2%. Correcto. Profe, yo tengo la 4. Yo tengo la 4, profe. A ver, Espinosa, la 4. A los ciudadanos entre los 12 y 17 años de edad. Muy bien. Vamos a poner aquí. Profe, yo tengo la 5. A ver. Yo también. Se considera como jóvenes a los ciudadanos entre los 18 y 29 años. Muy bien. Profe, yo... Bien, aquí entonces tenemos terminado el taller número 19 con las 8 preguntas que corresponden. Recuerden que todas estas respuestas han sido extraídas del material de la clase que ya ha sido enviado a los grupos. Y mientras ustedes terminan de copiar el taller, vamos finalizando esta grabación y nos despedimos para una próxima ocasión con un nuevo tema de nuestra unidad.